siempre dará el fruto. No te canses, no renuncies. Abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, versos 14 al 16. Iniciamos esta aventura de Josué acerca de la historia más impactante de los inicios del Antiguo Testamento, la toma de Jericó. Este libro es un manual completo de cómo lograr mantenerte a lo largo de tu vida cotidiana en los retos diversos que vas a enfrentar, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo podemos tener vidas victoriosas? Y cuando hablamos de victoria no significa que no tengamos derrotas, que no tengamos lágrimas, que no tengamos problemas. Estamos hablando de cómo enfrentar todas esas condiciones y saber cómo mantenerte firmes ante el vendaval que se está experimentando. Y esto es precisamente la conclusión de cómo y qué hacer en nuestra vida, porque nuestro peregrinar será hasta el último suspiro. Y mientras más crecemos en el Señor, más retos también enfrentamos. ¿Ya lo encontraste? Josué 6, verso 14 al 16. Te voy a invitar, si nos ponemos de pie, por favor. Acompáñame en esta lectura compartida, que es precisamente parte de lo que hacíamos antes en los servicios de ayer. Permíteme leer el verso 14 y ustedes el 15 y nos unimos en el 16, por favor. Inicio. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Unidos, por favor. Unidos. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. El día de ayer, antes de acostarme, yo estaba como niño chiquito. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo concluye la historia? Qué agradable haber estado ahí, estar observando. Yo estaba como cuando eras niño, a la víspera de Navidad. Así estaba yo ayer por la noche. Después de orar, estaba diciendo: Señor, qué tremenda historia. Qué lecciones, qué impacto. ¿Cómo pudo ser que el pueblo fue capaz de alcanzar una de las condiciones más difíciles de lograr y superaron su entorno? ¿Cómo es que podemos aprovechar, yo estaba hablando con el Señor, todas estas lecciones para nuestro tiempo presente? Y yo creo que me dormí pensando en eso. De esas veces que estás tan impactado que me quedé dormido acariciando la idea de lo que sería Jericó, su toma, su conclusión. Y nos damos cuenta entonces que todas las estrategias que se definen deben mantener una condición específica, no alterar, no buscar una forma de acortarla, sino la continuidad de los pasos descritos nos garantiza un éxito, un resultado final. Y esta es la lección precisamente central del libro de Josué. La obediencia es la esencia de nuestra fe. Y debo decirte que la victoria es la consecuencia de la obediencia. Escucha bien, la obediencia tiene un alto impacto en nuestra vida, porque los resultados finales van a evidenciar
nuestra determinación de habernos mantenido apegados al plan original. Y en ocasiones no es fácil decidir mantenerse firme ante condiciones que pensamos son fuera de lógica. Pero cuando Dios define una estrategia, aprendamos, no la alteremos, decidamos llevarla a la práctica, y por difícil que sea, Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por lo tanto, el gran reto para este pueblo que apenas venía del desierto, había cruzado el Jordán, habían empezado los obstáculos, pero Dios a cada paso les había mostrado que estaba con ellos. El Jordán fue el principio de la gran aventura de aprender que la fe es el poder más grande sobre la faz de la tierra para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado. Nuestra fe no es una limitante, nuestra fe no es algo que nos fue conferido simplemente para tener una mejor calidad de vida. La fe nos fue conferida para hacer día a día una guerra que nos lleve a la victoria, que supere nuestras condiciones. Y Dios siempre estará ahí, siempre. Pero es tan importante que cuando conocemos a Dios, porque debo decirte, Dios tiene un plan, un propósito en tu vida. Lo que tú estás viviendo hoy, adversidades, oposición, estrechez, conflictos laborales, cualquiera que sea el nombre, Dios tiene una estrategia definida que puede ser compartida si nosotros buscamos su voluntad. Nuestra responsabilidad es buscar, conocer la voluntad de Dios, su plan, su estrategia, y si obedecemos esa condición, entonces nuestra vida caminará por sendas donde Él respaldará cada paso que demos. Por lo tanto, cada estrategia es distinta, como somos tan distintos tú y yo, pero la fuente es la misma, y la fuente no se equivoca. La fuente tiene todo el poder y todos los recursos para superar nuestras imposibilidades. Esa es la gran noticia, y tú debes colocar que esta aventura en el libro de Josué no es la única, porque nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios antes de la guerra y después de la victoria. El capítulo 7 tiene un enorme conflicto. El conflicto más grande se encuentra en el capítulo 7. Porque querer conocer un mañana fuera de la voluntad de Dios representa la tragedia más grande que puede ocurrir. Pero el punto al que vamos es lo siguiente: estaban entrando, dando la vuelta a la ciudad de Jericó. Era el segundo día. El primer día se había declarado una orden de silencio. Era necesario nutrir y fortalecer la fe individualmente, como mantener un constante crecimiento en el desarrollo, en percibir las cosas y saberlas traducir. Y ahora iniciaba la segunda ronda, y así sucesivamente sería por 6 largos días. ¿Por qué Dios tomaría tanto tiempo? ¿Que Dios no pudiera con un simple soplido cambiar el destino? ¿No sería que Dios estaba buscando establecer nuevas lecciones para que las generaciones futuras comprendieran que los procesos son ineludibles? Que los procesos en los cuales vamos a vivir no podemos evadirlos, ni sustraerlos, ni darles la vuelta. Son necesarios para continuar adelante. Así que el tiempo es un medio que Dios va a utilizar para forjar tu carácter. Dios va a utilizar el tiempo como una herramienta para mantener tus expectativas, tu claridad de pensamiento, tu fuerza día tras día colocándose en esa medida de tiempo. Tú y yo no conocemos el mañana, solo tenemos el día de hoy disponible. Y ese es el secreto que Dios quería estar colocando a cada vuelta por día a su pueblo.
Era necesario entender que el tiempo no es un adversario para nosotros. El tiempo es un aliado en la conquista de nuestro Jericó. El tiempo no es, reitero, un enemigo. El tiempo no es algo que supere nuestras fuerzas. El tiempo es un aliado que Dios ha colocado para ayudarnos a alcanzar y lograr la victoria que necesitamos. Pero qué importante es entonces reconocer que nuestra agenda, nuestros relojes no están sincronizados con el de Dios. Si yo te preguntara ¿qué hora es? ¿Qué me dirías? ¿Qué hora es tú? ¿Cuál es la hora que traes en tu reloj? Necesito ajustar mi reloj. ¿Qué hora? Si eso pudiéramos ser con nuestro reloj, con el de Dios, caminaríamos en armonía. Si tú y yo pudiéramos ajustar nuestro tiempo al tiempo de Dios, caminaríamos en armonía con el de Él. Qué tremendo. Eso es lo que Dios estaba enseñando estas lecciones. Cada día Dios estaba forjando paso a paso el carácter requerido, porque la victoria no puede ganarse sin antes forjarse. ¡Qué lecciones! ¿Por qué crees que estaba despierto en la noche? Entendiendo cosas que antes no entendía, como Pablo. Pensaba como niño, actuaba como niño, y hoy como un poquito más grande que niño, ¿no? No puedo decir que como adulto, no, estoy aprendiendo, estoy en el salón de clases. Pero tienes que tener un espíritu enseñable. Necesitamos dejarnos asombrar por Dios. Nadie sabe todo. Pero tenemos un maestro incansable que es capaz de ayudarnos día con día para hacer todas las cosas. Cada día que estos hombres daban la vuelta, las condiciones parecían inalterables. Probablemente había burlas de las murallas. Es decir, los primeros en el primer día estaban asombrados. Los habitantes de Jericó han dicho, ya dieron la vuelta, nos van a sitiar. Pero se retiró el pueblo de Israel. Y al segundo día que iniciaron, había cierta tensión en ellos, pero después empezaron a darse cuenta que un desfile a nadie impresiona. Pero empezó la burla, los descalificativos. Y no es extraño, ¿recuerdas lo que hacía Goliat? Goliat se burlaba. ¿Qué? Este pequeño no puede ser. Lo natural nunca será capaz de superar lo espiritual. Así que el tiempo tiene un alto grado de influencia en nuestra vida para bien. Necesitamos aprender que Dios tiene un tiempo específico para cada vida y para cada condición. Y necesitamos ajustar entonces nuestro reloj, nuestro tiempo al de Dios, para no tratar de correr y para no quedarnos detrás, sino caminar en la línea con Dios. Así que si tú estás considerando que tu tiempo ya terminó, espera, Dios no ha terminado. Si tú crees que el tiempo te rebasó, Dios tiene el control del tiempo. Me impacta cuando la Biblia dice que la mano de Dios no se ha acortado, es decir, el tiempo no ha influido para deteriorar la capacidad y poder de Dios. El tiempo vive en Dios. Dios gobierna el tiempo. Dios tiene el control del tiempo. Dios nunca tiene prisa. Tenemos que aprender eso. Dios nunca tiene prisa. Pero hay otra enseñanza. Cada día
esa marcha hacía su vuelta y posteriormente, al concluir, regresaba a su base. ¿Qué estaba sucediendo? Había otra de las grandes lecciones que necesitábamos aprender: dependencia divina. Cada día necesitamos aprender a caminar tomados de la mano. Aprender que Él tiene el cuidado de nuestra vida cada momento del día. No hay circunstancia que sorprenda a nuestro Dios. No hay evento que pueda a Él alterarlo. Él conoce el final desde el principio. Por eso es tan importante que cuando estamos bajo prueba o cuando estás bajo ataque o estás enfrentando tu batalla, el tiempo no debe ser tu limitante. Por el contrario, el tiempo debe ser tu aliado para llegar a alcanzar la estatura espiritual que requerimos y lograr enfrentar nuestro reto. Pero también la lección de aprender a depender de Dios en cada día de nuestra vida. Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 34. Confiar en Dios por encima de las condiciones que vivimos. Es que nos hemos acostumbrado a nuestra tecnología, amistades, recursos, que oramos a Dios, pero nos lanzamos más por lo que hacemos o lo que podemos hacer. Pero necesitamos aprender que por encima de todas las cosas, Dios es la fuente. ¿Qué dice este texto? Así que esta palabra afanar significa: no te impacientes, no caigas en depresión, no permitas que las presiones del día acaben con tu fe. Esta palabra afanar es muy amplio, incluyendo no trabajes tanto, porque eso no va a ser la respuesta que tú necesitas. A veces creemos que trabajando 18 horas vamos a lograr más. Debo decirte que a veces con Dios trabajar poco y ganar más. Pero dice: no te afanes por el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana traerá su propia problemática. No está hablando de que el mal, está hablando de la problemática que incide en la vida diaria. Y es necesario entonces que aprendamos estas lecciones, a depender de Dios en los días que llueve o en los días soleados, en los días de gozo o en los días de lágrimas, en los tiempos de estrechez financiera como en los tiempos de abundancia. Necesitamos aprender a depender de Dios. El maná, cuando entraron a esta tierra, cesó. ¿Por qué? Dios no pudo seguir brindándoles el maná. Dios tenía el poder de hacerlo, pero Dios quería que aprendieran una lección: dependencia divina. Cuando la tierra no produce, Dios es la fuente. Por 40 largos años, ininterrumpidamente Dios alimentó a su pueblo. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo: esa tierra les pertenece, verso 2. Les he entregado la tierra. Y en el verso 5 dice: ustedes tienen la victoria. Esa tierra sería entonces la bendición de Dios que hiciera posible proveer para todas las necesidades de su pueblo. Así que donde tú estás, Dios también está. Y la condición que tú vives, Dios sabe cómo hacer para que supla sus necesidades o tus necesidades. Wow. Cada día es algo nuevo. Dios tiene miles de maneras de sorprendernos con sus bendiciones.
Hay ocasiones, y te ha pasado, en que has estado a veces en condiciones financieras no gratas, estás orando y dices, ¿y ahora qué es, Señor? Y resulta que en algún momento dado vas y te cambias de ropa y ¡ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Y este día 1000? ¿No? ¿O lo pusiste ahí? No creo que se te haya olvidado. A veces uno dice, se me olvidó. ¿Será? ¿O no sería que Dios sabe cómo hacernos llegar sus bendiciones? ¿O te hacen un depósito? ¿O te encuentras dinero? Dios sabe cómo suplir. Él es un Dios creativo. No requiere que le demos un consejo, decir qué hacer. Él sabe qué hacer. Él sabe cómo hacerlo. A ti y a mí nos compete entonces. Estamos hablando que la herencia es por obediencia. Y la obediencia es vital e imprescindible en nuestra vida cristiana si deseamos llegar a tener vidas victoriosas. Porque la obediencia es la evidencia de nuestra fe, o es la prueba de nuestra fe. Y cada vez que tú y yo tomamos el plan de Dios y decidimos llevarlo a la práctica, necesitamos paso a paso seguir sus instrucciones, porque el manual de procedimientos de Dios no se equivoca, no necesita actualizaciones, no requiere un cambio de disco duro, no requiere una nueva app de aplicaciones, es única por siempre y para siempre. Así que conocerlo es vital para ti y para mí. Pero ¿qué dice aquí? A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la impaciencia y por la desobediencia alcanzaron las promesas. Tenemos que el reto de fe es día a día. La fe que tenías ayer no va a ser posible alcanzar los retos si no tienes una fe que pueda ir creciendo el día de hoy. Por eso mencioné en la ocasión anterior que no debemos orar en el contexto de la fe necesaria para continuar al mismo nivel, sino orar que Dios nos dé una fe que supere los retos que tenemos por delante. ¿Cuál era la promesa que ellos tenían? Ya, el verso 2 decía, les he entregado esta tierra. El verso 5 decía que ellos iban a tener la victoria, por lo tanto había ya una promesa establecida. ¿Y cuáles eran los pasos a seguir? Hablando de tiempo, mantener una paciente espera. Y es donde nos cuesta trabajo. Y yo hablo en primera persona, nos cuesta trabajo. Pero si recuerdas colocar nuestro reloj al horario de Dios, entonces vamos a tener menos problemas. Pero si quieres irte a otra ciudad para adelantar el reloj 1 hora o 2 horas, vas a tener otro problema. ¿Qué es lo que hacemos? Las promesas de Dios tienen 2 características para poderse cumplir. Una paciente espera y una fe que es capaz de creer a pesar de no ver. Una fe que va a ser probada en ese tiempo, pero va a alcanzar las bendiciones de Dios. Así que el tiempo era parte esencial para darle la vuelta a las murallas de Jericó. Dios estaba enseñando lecciones que serían un vehículo de comunicación para generaciones futuras y mostrarles que es posible superar los retos, nuestros Jericós, si seguimos las instrucciones al pie de la letra. Si aprendemos de estas estructuras definidas por Dios, tendremos oportunidades superiores a las de ayer. Algo que me llamó tanto la atención en la escuelita de los niños es que había una clase para ser sabios. Y las maestras decían, hoy eres más sabio que ayer. ¿Verdad?
Eso es lo que necesitamos. Debemos ser más pacientes que ayer. Debemos aprender a ser más dependientes de Dios cada día. Porque nuestro futuro parece incierto, pero déjame decirte algo, no es lo correcto. Es un futuro desconocido, pero tan cierto para Dios. A veces nosotros equivocamos las palabras cuando deberíamos decir, es un futuro desconocido, ni incierto, ni escabroso, ni temeroso, porque mientras Dios esté con nosotros, todo es posible. Esta era la lección que Dios quería enseñarles, que hay un futuro para aquellos que caminan en su voluntad. Tu presente es la puerta que abrirá un mejor mañana, porque Dios es el amo del futuro. Dios reserva lo mejor para el mañana. Simplemente no estás viviendo una mejor vida cristiana hoy que cuando te convertiste, por supuesto, por encima de todo. Porque lo mejor siempre Dios lo lleva paso a paso en la medida en que crecemos con Él. ¡Qué alegría! Así que la obediencia es prioritaria. Una frase que necesitas tener: la victoria es la consecuencia de la obediencia. Tu victoria es el resultado de haber puesto en práctica, en fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, mantenerte firme, mantenerte fiel, seguir al pie de la letra las instrucciones, y tarde o temprano esas murallas van a caer. Esa es una de las grandes lecciones que necesitamos aprender. La victoria no es una casualidad. La victoria no es algo circunstancial. Nosotros no peleamos de cero, peleamos desde la victoria del Calvario. Somos más que vencedores en el Señor. Y caminamos en victoria y vamos a enfrentar Goliat e innumerable cantidad de adversarios. Y si en la perfecta y soberana voluntad de Dios está nuestra victoria, vamos a ir por encima de eso. Así que la obediencia es el sustento de nuestra vida victoriosa. ¿Qué es la obediencia? Si lo podemos sintetizar en breves palabras, es el conocimiento de lo que requiero decidir llevar a la práctica. Tú no puedes ser obediente si no sabes qué vas a obedecer. Esto es importante. Así que la victoria sobre Jericó iba a ser la historia que catapultaría al pueblo de Israel a una fase de una vida de fe mayor, de una dependencia mayúscula en Dios. Y esto es lo que Dios espera, que lo que tú estás enfrentando ahora, que los retos que estás viviendo, las oraciones que estás colocando ante Él día y noche, no es que no las escuche. Él tiene un tiempo específico, pero está esperando que nuestra fe crezca, madure, se nutra, se fortalezca para darnos la victoria que necesitamos. Si hay pasos que corregir, necesitamos corregirlos. Si estamos fuera de la obediencia, necesitamos aprender a obedecer. Pero hay un elemento imprescindible, vital en nuestra vida cristiana. ¿Recuerdas cómo era la marcha? Había una guardia al principio, venía el arca posterior y después venían otra vez en la retaguardia los soldados. El arca es el símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios es nuestra garantía en la vida cristiana. Necesitamos aprender que la vida cristiana no es una religión, no es un contexto de prácticas litúrgicas, no es un emocionalismo donde lloro, levanto las manos no. La vida cristiana es una relación con el Todopoderoso.
La vida cristiana es una profunda comunión con aquel que puede estar donde tú estás y bajo la circunstancia en que estás. Aquel que le dijo a Josué, como a Moisés, que le dijo: quita el zapato de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Qué tremendo. Donde hay Dios no hay deterioro, o donde está Dios no hay deterioro. Donde está el Señor hay libertad. Donde está el Señor hay esperanza. Donde está el Señor hay poder. Donde está Dios hay abundancia. Esta era la mayor lección que el pueblo de Israel necesitaba aprender. Y es la más grande lección que tú y yo necesitamos. Excluir la presencia de Dios de nuestra vida diaria nos hace más vulnerables que nunca. Nos limita en nuestro avance, nos impide alcanzar y superar nuestros retos. Esa era la garantía que Dios estaba colocando. Porque cuando Dios estaba en medio de esa marcha, no era el pueblo el que iba a ganar la victoria. Ellos no iban a hacer absolutamente nada, era Dios diciendo: en la medida de su obediencia, todas las imposibilidades serán posibles. Moisés nos da una tremenda lección en el libro de Éxodo, capítulo 33, 14 y 15. La presencia de Dios no es algo que se da simplemente porque cantamos. Se requieren condicionantes para que la presencia de Dios esté con nosotros, a favor de nosotros y en contra de nuestros adversarios. La presencia de Dios no es simplemente algo automático. Por eso los salmos nos dicen que cuando cantamos debemos tener el carácter apropiado, porque dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita con los justos, y empieza a dar una serie de características. Por eso es imposible que cuando cantamos estamos lejos de Dios, sin arrepentimiento, Él esté con nosotros. Qué tremendo. ¿Qué dice Moisés? Ay, no, ahorita me pongo los zapatos. Lo ilustré muy bien, ¿verdad? Ese era el punto. Moisés y Josué entendieron la lección más grande de toda su vida. Si la presencia divina no está conmigo, no me debo mover. No debo alterar el curso. Si la presencia no va conmigo, necesito quedarme aquí, porque de otra manera lo haré a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Qué dice aquí? Y él le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero ve la respuesta de Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. El secreto del éxito del creyente radica en su relación con Dios. Si nuestra relación no es buena, profunda, grata, no habrá respaldo divino. Dios no premia la maldad. Dios no es como muchos padres que a su hijo: no importa, yo te compro lo que quieras. Es seguir fomentando una mala conducta. Es como cuando decimos: tú diezma y Dios te va a bendecir. Eso es mentira. Dios no honra la desobediencia. Dios honra la obediencia. Así que la presencia de Dios debe ser para ti, para mí, lo más sobresaliente. Si tú vas a tomar decisiones de cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, si tú vas a tomar decisiones de un alto grado de peso, necesitas que el plan y la estrategia de Dios te sea tan clara y que su presencia te garantice que irá contigo para que todas las cosas te salgan bien. Nada nos puede salir bien sin Dios. Al mundo le pueden salir bien las cosas porque no conoce a Dios. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios, la norma es la obediencia. Y Dios honra a quien le honra.
El secreto de nuestra victoria entonces no radica en cuánto podemos realizar. ¿Cuál es el alcance de nuestros recursos o capacidades? Eso es irrelevante. Lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo en esa arca es que mientras Dios estuviere en esa marcha, nada ni nadie les pudiera hacer frente todos los días de su vida. Aleluya. Esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo entonces propiciar su presencia? ¿Cómo lograr que Dios esté conmigo en cada momento del día? ¿Tendré que estar de rodillas 24 horas? No. Pero si desde mañana buscamos a Dios, empezamos nuestro día con Él y Él estará con nosotros. Si tenemos tiempo con Dios, Él tendrá tiempo para con nosotros. Si elevamos cantos mientras trabajamos o mientras vas por el camino, Él está con nosotros. Si haces la obra de Dios, Dios estará contigo. Qué impactante. La fortaleza de nuestra vida es su presencia. Él te garantiza paz. En medio de la adversidad, Él prometió estar con nosotros y no abandonarnos nunca. Contigo estaré cuando pases por las muchas aguas. Podrás sentir que te van a ahogar, pero en un momento Él estirará su mano y te sacará. Él caminará como con aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. El Señor permitió que entraran al horno. Pero ¿cuál fue la razón de haber sido condenados al horno 7 veces ardiendo? Su lealtad y su obediencia a Dios, de no postrarse ante ningún ídolo. Dios honra la obediencia. Y cuando estaban dentro del horno, eso es algo que necesitas darte cuenta, lo he mencionado, hay tormentas que se desatan por obedecer a Dios y hay tormentas que nosotros provocamos por no obedecer a Dios. Así que estos jóvenes entraron al horno 7 veces calentado por obediencia, por lealtad y fidelidad a Dios. Pero estando dentro del horno, qué increíble. El rey abrió la puerta cuando los que lanzaron esos jóvenes fueron consumidos en ese instante. Pero cuando él abre el horno y se da cuenta que había 4 dentro del horno, ¡wow! Dios con ellos en medio de la adversidad. Es como cuando pasa una tragedia al creyente. ¿Estaremos exentos de tragedias? No. Pero sé que Dios estará con nosotros en medio de ella. Él estará consolando, alentando, fortaleciendo y llevándonos adelante. ¿Cómo propiciar su presencia? Es tu búsqueda, tu tiempo, tu dedicación. Hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Supeditar nuestra voluntad a la de Él. Y las cosas van a suceder. Durante 6 largos días, este pueblo dio vueltas. ¿Cuál era la orden principal? Porque los días estarían probando su fe. Las condiciones no cambiaban en 6 días, pero Dios seguía teniendo el control. La estrategia de Dios no se cumpliría en el tiempo que esperaban ellos, sino en el tiempo señalado por Dios. ¡Qué impactante! Entonces, hay una frase que escribí que me gusta. La obediencia hace la diferencia. Hablando de resultados, la obediencia hace la diferencia. Hebreos 11:30. Acompáñame, por favor. El colapso de Jericó no se debió a la estrategia que Josué diseñó. No fue el resultado de marchar.
No fue ni aún la gritería que ellos levantaron. Su obediencia propició los resultados que Dios previamente había anticipado. Recuerda eso. Dice la Biblia que en Cristo somos menos que vencedores. Ese es un resultado que debemos tener tú y yo, ya, de antemano. Dios le había dicho en el verso 2 a Josué: he entregado, es decir, en pasado, no entregaré. Ya te he entregado, te he dado, te he concedido, te he dado la victoria. Así que, ¿cuál era entonces el punto que Dios quería colocar? Que mientras Dios esté con su pueblo y el pueblo mantenga su obediencia, Dios es fiel a sus promesas. Aleluya. 11:30. Por la fe. ¿Por qué cayeron los muros? La fe en Dios es el arma más poderosa sobre el universo. Esto quiere decir entonces que no existen imposibilidades para aquel que cree. No hay Jericó tan profunda, tan grande, tan difícil que Dios no pueda conquistar. En la soberanía de Dios, Él puede decir cuándo y puede decir no. Pero mientras no tengas el no por respuesta, hay posibilidades de ir adelante. Si tú tienes el no por respuesta, como Pablo había orado 3 veces. ¿Pablo tendría fe? Yo creo que no, oró 3 veces. No, Pablo tenía fe, Pablo conocía a Dios, Pablo conocía el secreto de la fe persistente. Pablo sabía que orando con persistencia Dios puede cambiar y alterar las circunstancias. Pablo no renunció a la primera, porque Pablo conocía que la perseverancia en Dios es esencial para recibir las promesas de Dios. Pero cuando el Señor le dice: mira, Pablito, me has rogado tanto, pero te tengo una respuesta muy clara. ¿Cuál, Señor? No lo voy a cambiar. Por eso la famosa frase que tú y yo conocemos: bástate mi gracia. No estaba diciendo el Señor: mira, con tan poquito. No, lo que estaba diciendo es: voy a darte la capacidad, el poder y el equilibrio para que puedas vivir con esa situación sin que disminuyan tus habilidades y capacidades. Voy a proveerte todo lo que necesitas para dar en el blanco. Es ahí cuando tienes el no por respuesta, cuando puedes decir: Señor, gracias. Entonces me gozaré en mis debilidades. Entonces saltaré de alegría, porque a pesar de que no puedo cambiar mi condición, tú estarás conmigo, Señor. Y tenemos que aprender a vivir a veces con cosas que no podemos cambiar. Yo he orado tanto para que Dios cambie mi condición de alergias. Y aunque Dios no me ha dicho bástate mi gracia en decir no lo voy a quitar, no he escuchado a Dios decirme eso, pero mientras el tiempo transcurre y sé que Dios siempre escucha mi oración, sé que tengo que aprender a vivir con su gracia para continuar adelante en mi vida. Y a veces habrá que empezar a vivir de la manera que Dios quiere, a través de lo que Él ya previamente te ha estado equipando para eso. A veces Dios no va a cambiar tu circunstancia. A veces Dios no va a sanarte de algo. A veces Dios no va a cambiar tu parámetro actual, pero Dios te dará la fuerza, la capacidad y sobre todo su presencia para estar conmigo, para enfrentar todas esas cosas. Tenemos que aprender estos secretos que Dios tiene. Así que el colapso de Jericó fue debido a la obediencia, por la fe, porque creyeron que Dios iba a hacer lo que dijo que haría. A veces tú ya tienes promesas que Dios te ha dado, pero las has olvidado, o simplemente no se las recuerdas a Dios. Y no es que Dios las olvide, simplemente es porque hemos perdido el interés. Pero Dios no olvida lo que promete. Dios no olvida
lo que brota de sus labios. Él tiene un tiempo y una agenda específica dentro de su plan estratégico para cumplir lo que Él dijo que haría. Y lo hará. Y lo hará, déjame decirte. Nada ni nadie lo impedirá. Pero tú debes saber lo que dijo el salmista, Salmo 108, verso 3. Cuando estos hombres conocían a Dios, entendían que nada ni nadie pudiera impedirles llegar a la meta. Es el Salmo 108:3. O lo escribí mal, dice: en Dios haremos proezas. A ver, los que fueron a la escuela, si lo pueden encontrar. Ahí lo van a encontrar. Salmo 100 o 103:8. En Dios haremos proezas, dice. Wow. 108:3. ¿13? Me faltó el 1. Hay un 1 que tiene que ver. Me faltó Atila, el rey de los unos. ¿Qué dice? Vamos a ponerlo ahí, por favor, gracias. Gracias por tu ayuda. En Dios haremos proezas y Él desbaratará nuestros enemigos. Esa es la conciencia de la victoria que nosotros tenemos cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en unidad con Dios y cuando su presencia respalda nuestro caminar. En Dios haremos proezas. Aleluya. Estas son las lecciones que necesitamos aprender para continuar nuestra carrera cristiana. Canaán para el pueblo de Israel representó entrar a la tierra prometida, que hasta el día de hoy todavía necesita alcanzar más territorios. Pero para nosotros ese Canaán es la vida cotidiana de la vida del creyente, para saber cómo enfrentar y cómo superar los diferentes obstáculos que nos van a enfrentar día a día. ¿Cómo hacerlo? Este manual de instrucciones del Señor es nuestra base. Obediencia será imprescindible. El tiempo forma parte de nuestro proceso formativo. Dependencia divina debe ser por encima de las circunstancias. Requerimos entonces entender que Dios nos ha dado una fe que tiene la capacidad de cambiar las condiciones que hoy impactan nuestro presente. Nuestra fe no se sustenta en un sentir, en yo creo. La fe es el resultado de conocer la verdad de Dios y creerla. Porque Dios dice y lo hará. Esto quiere decir entonces que tenemos una lección por aprender. En la soberanía de Dios, todo puede suceder al que cree. Todo puede suceder. Por eso cuando conocemos a Dios y cuando Él dice no, es su soberanía. Y es ahí donde la madurez dice: Señor, gracias, porque sé que tú tienes el control. Me duele, me va a costar trabajo, pero si tú estás conmigo, seguiré adelante. Pero está diciendo el Señor que en la mayoría de los casos nuestros obstáculos son superables. Nuestros retos pueden ser superados. Por eso Él declaró una palabra en Zacarías 4:6. No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. No es habilidades, talentos, estrategias o planes divinos. Es aprender a confiar y movernos en la voluntad de Dios, y entonces las cosas pueden ser posibles. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. Nuestras imposibilidades no impiden a Dios. Si en su voluntad está
el declarar esa palabra de libertad, la libertad será inmediata. Si en su voluntad está que lleguemos a la victoria más que vencedores en el nombre de Jesús. Pero no crucemos los brazos. No digas, bueno, pues no lo vamos a lograr. Todas las promesas en Dios que son no y no. Todas las promesas en Dios que son sí y amén. ¿Qué quiere decir? Así será. Eso es por lo que oramos, eso es por lo que nos movemos. Porque el que venció la muerte resucitó y está sentado en gloria con poder y libertad. Esa es nuestra garantía. En Él somos más que vencedores. Él conquistó lo inconquistable. Él derrotó al inderrotable. Él hizo posible lo imposible. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Que si está con nosotros el vencedor, ¿quién contra nosotros? Josué, espero que empieces a leer Josué y te des cuenta que hay una gran cantidad de instrucción para caminar a través de los tiempos difíciles con la mirada en aquel que dijo, yo lo haré, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. De la manera que viste cómo estuve con Moisés, que nadie fue capaz de derrotarlo, así estaré contigo, dice el Señor. Pero ¿cuál es el requisito? Esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra, practica la palabra. En otro contexto, sé obediente y todo te saldrá bien. Yo creo que eso es algo tan precioso que lo único que nos restaría sería decir, Señor, ayúdame a caminar contigo. El salmista en el capítulo 51, el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto me sustente. Es que tú y yo no debemos ser las mismas personas de ayer. Podemos decirle, Señor, crea en mí lo que tú quieres que yo sea. Estar en las manos del alfarero significa el proceso moldeativo, pero será la mejor vasija que el alfarero puede producir. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Mis zapatos, ya ni me acordaba. Ahorita me los pongo. O me voy a adelantar al servicio de la siguiente semana. ¿No? Pero Josué hizo algo que a mí me impacta. Cuando él se retiró el calzado de sus zapatos, dijo lo siguiente, Señor, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o estás con nuestros enemigos? Y cuando escuchó la voz del Señor, él dijo, a tus pies, como tú digas, Dios. ¿Recuerdas a Saulo cuando iba rumbo a Damasco? Cuando fue derribado, cayó a tierra y reconoció que había alguien más grande que él. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? En otras palabras, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quieres hacerlo conmigo? Y empezaremos a tener grandes aventuras en Dios para llevarnos a una fe más profunda y a una vida de grandes retos, pero de grandes victorias. Cierra tus ojos conmigo, Padre. Mil gracias por mostrarnos lecciones a través de la historia, donde a tu pueblo hiciste ver que mientras estuvieras con ellos, nadie les pudiera hacer frente.
Te necesitamos, Dios. Ayúdanos a caminar contigo, a tener una mente transformada, capaz de pensar como tú lo estás esperando, Señor. Amplía nuestro horizonte. No deseamos permanecer en el estado donde hemos permanecido por tanto tiempo, Señor. Ayúdanos a continuar la carrera cristiana. Con tu ayuda, Señor, superaremos lo que hoy nos confronta. Llénanos con tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Esa es la gran lección del pasado, no con fuerza, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Señor, te necesitamos. Llénanos de ti, Señor. Que sea hoy ese momento. Podemos cantar, ven, Espíritu, ven. Es donde podemos decir, Señor, te necesito. Solo no podré lograrlo, Señor. Ni aun cuando estoy emocionado, yo quiero estar arraigado en esa roca firme y eterna, la que sustenta. A ti, el gran pastor que nutre, que cuida de mí y que hace posible estar cada día en ese cuidado amoroso sobre mi vida, Señor. ¿Quieres decirle, ven, Espíritu Santo? Inunda mi ser. Sí, Señor, purifícame. Yo me rindo a Él, por favor. Señor, gracias, porque tu Santo Espíritu en mí aviva el fuego, despierta esa pasión, conduce a tus brazos de amor, y en su presencia me habilita, me equipa para continuar contigo, Señor. Y hoy te rindo todo mi presente, te entrego todo mi futuro, Señor, y todo lo que estoy viviendo en tus manos lo pongo, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Dile conmigo. Gracias, Dios.
Te agradecemos todas tus bondades. Y al entregarte nuestra voluntad, Señor, sabemos que tú tienes el control. Tu bendición que enriquece nunca, Señor, se apartará de quienes caminamos contigo en obediencia. Señor, gracias porque tu presencia nos enriquece. Tu presencia es vida y libertad. Tu presencia, Señor, es garantía de caminar en la senda donde tú caminarás con nosotros cada día, Señor. Gracias, gracias Dios, porque tu presencia nos da confianza, nos brinda seguridad y nos permite tener la victoria, Señor. Gracias por bendecir nuestra semana, por tu amoroso cuidado a lo largo de los días, por la oportunidad de compartir a otros de tu gracia y de tu amor, y por experimentar también, Señor, tu bendición en cada área de nuestra vida, y poder decir el día de hoy que la victoria es nuestra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. No se te olvide el próximo domingo llegar temprano para empezar un servicio como con este canto que vamos a tener. Si te acuerdas, cántalo con nosotros. Dale. Vámonos. Ya vamos a poner los zapatos. Sol de tenga